注意。このゲームには、暴力シーンや、グロテスクな表現が、ちょっとだけ含まれています。ご注意ください。Sonic Dreams Collection es sin dudas un nombre que no se escucha ni resuena en la actualidad del internet, sino en lo profundo de un fandom que a través de la pésima reputación que construyó en línea, vio nacer una crítica, parodia y sátira, como presunto juego de realidad alternativa, que dejó una huella tan marcada en el internet que los propios usuarios ajenos al fandom de Sonic supieron reconocer, y cómo no, recibir el claro mensaje que el equipo detrás de este bizarro juego quiso transmitir con esta pieza de ficción, el cual, si te interesaría saber, te recomiendo que te quedes en este video, porque el tema da para largo. Sonic está muerto, y su comunidad, como pobres decisiones empresariales por parte de Sega, consolidaron esto. ¿Cuántas veces has escuchado alguna variación de estas palabras? Si estuviste en internet por lo menos por ahí del 2014, conocerás muy bien cuál era la fama que tenía la franquicia de Sonic como su fandom, o mejor aún, si pertenecías o sigues perteneciendo a este, sabrás muy bien cómo eran las cosas ahí, y cómo los diversos usuarios te encasillaban de un montón de cosas por ello. La comunidad de Sonic históricamente en internet fue tachada de ser una de las peores comunidades que te podías encontrar en línea. Ya sea por peleas estúpidas de shipping, recolores pobremente diseñados, fanfictions extraños, o la defensa a sus juegos y franquicia a un punto del sobrefanatismo, generando por la vista superficial una imagen de inmadurez como toxicidad y desagrado en general. ¿Pero por qué se veía de este modo? ¿Acaso era tan malo lo que se expulsaba de las entrañas más pútridas de este fandom? Tratar estos temas me es un poco complicado por las múltiples aclaraciones que debo hacer al hablar de esto para evitar algún malentendido. Lo cierto es que todos los fandoms grandes tienen su sector tóxico o desagradable, eso es algo de lo que nunca se podrán deshacer pese a los esfuerzos de las mismas personas pertenecientes a estos. Por eso mismo a mí en lo personal nunca me gustó esa generalización a las comunidades porque no considero que refleje la situación de un fandom en su totalidad. Ya dicho eso y sin querer que suene hipócrita, o tan disruptivo con lo anteriormente dicho. Si considero que hay fandoms con mayores rarezas o toxicidad, más que nada en antaño, ya que opino que muchos de estos lograron madurar con el tiempo, algo que quiero tocar más adelante en el video. Pero bien, ¿qué era lo peor que te podías encontrar en este fandom sacando las actitudes inmaduras, o niñerías provocadas por gente que no llegaba ni a la mayoría de edad? Bueno, dentro de lo meramente bizarro y asqueroso, podías encontrar dibujos y animaciones de fetiches de todo tipo, no me gustaría explayarme tanto en esto, pero el gore era lo más digerible, si se le podría decir de alguna forma. Gracias a las malas regulaciones de esta plataforma donde estás viendo este video, el contenido de este tipo era muy común que te lo pudieras llegar a topar cuando buscabas vídeos de la franquicia, es más el material de índole adulta, dejando a los fetiches de lado, era muy posible que te lo encontrarás sin buscarlo. En el caso de plataformas como DeviantArt parecía ser el lugar donde más se publicaba este contenido sin ningún tipo de filtro, o sin estar escondido en alguna parte. No quisiera explayarme en esto mismo como ya dije, pero me gustaría decir que lo que te encontrabas en esa página podría llegar a ser altamente desagradable o incómodo sin intención de sonar exagerado. Pasando a un tópico más relajado, los recolores fueron una parte bastante polémica dentro de este fandom, ya sea porque los diseños eran feos, o porque su historia era estúpida, se consideraba como una parte negativa del fandom, algo que honestamente no entiendo, la mayoría a quienes se los criticaban eran niños que evidentemente no sabían de diseño o crear algo de una calidad decente, pero bueno, esto estaba muy relacionado con los fanfictions, que generalmente eran genéricos, aburridos y cringe, pero repito, este tipo de contenido generalmente era creado por niños, por lo que su odio o acoso siempre se me hizo exagerado e injustificado. Ahora, con lo realmente serio. En el fandom de Sonic se llegaron a encontrar con personas desagradables o de plano enfermas y criminales, más que nada del lado anglosajón de este mismo. No me gustaría poner ejemplos de personas ya que la viralización de estos casos siempre generan una rueda de acoso y despersonalización a las personas afectadas o relacionadas de alguna forma a ellos, pero vamos, todos sabemos de algún ejemplo famoso de esto mismo.
Gracias a estas cosas se contribuyó a la imagen decadente del fandom del erizo, esto combinado con la denominada época oscura, por la que la franquicia de Sonic estaba pasando, podrán entender que estar en el fandom en aquellos años era algo caótico. Para intentar cerrar este punto, me gustaría mencionar que en el caso del fandom de Sonic siempre se buscó viralizar lo negativo tanto del mismo como de la franquicia en sí. En el caso de la franquicia hubieron juegos que hasta años después de su lanzamiento se les hizo justicia, y se les reconoció los aciertos como la buena calidad de estos mismos. Por parte del fandom siempre hubieron proyectos increíbles, pero se le quería exprimir la parte mala, pese a no ser ni de cerca la mitad de lo que este fandom ofrecía en su tiempo. De agosto del 2015. Hackers filtran juego perdido de Sonic. En 2010 el supergrupo de hackers Arcane Kids adquirió un Kit de desarrollo de la Sega Dreamcast por medio de eBay. En lo profundo de los archivos, ellos encontraron una nota del director de Mux Studio, un mensaje en botella, detallando el trabajo del estudio secreto de Sega, quienes reimaginaron el futuro del videogaming. El grupo Arcane Kids adquirió 4 prototipos jugables, algunas piezas de arte conceptual, y archivos secretos de Sega. Es hora de liberarlo. Arcane Kids le ha otorgado a Geog Exposit los derechos exclusivos de lo que ellos llaman Sonic Dreams Collection. Mega y Sonic se supone que era el primer prototipo de Sega y Mug Studio en crear un original character de Sonic. Ellos creían que Sonic era versátil para cualquier tipo de género, incluso el sci-fi. Se suponía que Mega y Sonic era un creador de avatares que se usaría en todas las Dreamcast a través de SegaNet. Tristemente, los juegos futuros no soportan este nivel de creatividad. No se sabe casi nada acerca del origen de Eggman, no hay documentación superviviente. Tras analizar el código, podemos decir que esto era un MMORPG, pero pocos han visto más allá de la pantalla de inicio. Sonic Movie Maker estuvo varios años adelantado a su tiempo, técnicamente hablando. Mug Studio imaginó un programa de creación de películas para que los jugadores exploren y compartan sus deseos con el resto del mundo. Notas internas sugieren que los ejecutivos de Sega cancelaron el proyecto después de enterarse de algunas de las subtramas más oscuras de Sonic Movie Maker. My Mate Sonic es un juego autobiográfico donde exploras la relación humano-erizo en un departamento moderno ubicado en un complejo. My Mate Sonic fue el primer intento de incursionar en realidad virtual. El casco Sega VR nunca fue lanzado, así que este juego también fue enterrado.
Todo lo visto en este montaje, es una forma resumida de la experiencia de este juego, que en sí es, como la mayoría de gente lo conoce, sin tanto detalle o profundidad en el mismo título. Si bien y con esto mismo se podrían sacar conclusiones sólidas, quisiera analizar lo máximo posible punto por punto lo que este juego tiene para ofrecer. Por lo que antes de eso, me parece pertinente hablar un poco del desarrollo real de este juego. Sonic Dreams Collection inició como 3 juegos separados publicados para el evento OYAN del 2015 Sonic is My Boyfriend, ubicados en la convención Glitch City. Sobre los juegos originales no se tiene mucha información, pero se supone que eran Make My Sonic, Sonic Movie Maker, y My Romance Sonic. Posteriormente a la llama el grupo de los Arcane Kids decide fusionar estos 3 juegos en uno solo, añadiendo más contenido en el proceso, en lo que actualmente conocemos como Sonic Dreams Collection. El juego originalmente para acceder a él necesitabas una contraseña, la que era Grandpa. Como dato de color, en múltiples ocasiones el juego hace referencia a este mismo, ya sea haciendo referencia a una persona o algo. Es demasiado obvio a que está parodiando este segmento o minijuego. Pero por si acaso, hace alusión a los original character. Aunque más específicamente a los recolores exagerados, que esencialmente son casi iguales a los personajes originales pero con colores distintos, y una historia trillada en general. La propia descripción del minijuego hace burla a esto cuando habla de que Sonic era versátil a todo género, incluso el sci-fi. Este minijuego es curioso, porque para acceder a él necesitaremos escarbar en los archivos del juego. En una de las copias de la carpeta se encuentra un programa para entrar a SegaNet. Para acceder deberemos de ingresar el nombre del estudio, el cual se nos es mencionado recurrentemente a lo largo del juego, y en las páginas de Edgeog Exposet, que en eso entraré en detalle más adelante. La contraseña es lo que aparece en pantalla durante el minijuego My Romance Sonic. De esta forma se emulará el funcionamiento de la SegaNet. Con esto hecho desbloquearemos las funciones dedicadas al internet de la Dreamcast. Su función más importante dentro de este video es el desbloquear Eggman Origin, el cual es de los minijuegos más interesantes de esta colección en mi opinión. Desde la historia que nos trata de contar el juego, podríamos decir que este es el origen de Eggman, así como todas esas historias que se proclamaban ser el verdadero origen o historia de algo, pues, aquí vemos eso mismo, el nacimiento, crecimiento, y ascensión de Eggman. Todo esto es una especie de ciclo donde durante diversas reencarnaciones de nuestro original character, alimentaremos a Eggman hasta su ascensión, para que nosotros finalmente ascendamos también. Tómenlo como quieran, de una forma más literal o no, este minijuego representa varias cosas, desde fetiches extraños, tema recurrente en todo el juego, como conceptos de ascensión y reencarnación, cosa que tocaré más adelante. Se ha dicho mucho de este minijuego al ser solamente accesible con métodos poco convencionales. En mi opinión este puede representar nuevamente los fanfictions, pero desde una vista más grotesca y abstracta, teniendo en cuenta que aquí usaremos a nuestro original character, podría decirse que es una sátira a esas historias de tal personaje X. Este minijuego tal vez sea de los más sencillos de explicar. Viene a representar tanto los fanfictions subidos de tono, totalmente fuera de lugar con la franquicia, conteniendo fetiches y esas cosas. No tengo mucho que decir, solamente creo que la elección del juego de utilizar a tu original character en vez de Sonic en algunos segmentos no fue hecho al azar. Como una especie de burla a esos creadores que en sus historias ponen a su OP como una autoinserción de ellos mismos en el mundo del erizo. De tal forma que cuando escriben sus relaciones con los personajes o el mundo en sí, se están proyectando, y de la misma forma proyectan sus deseos o lo que quisieran hacer con los personajes. Pasando a otro punto, los escenarios donde grabaremos, además de ser totalmente fuera de algo visto en la franquicia donde los personajes y situaciones desentonan, dejando de lado el obvio elefante en la habitación que serían las escenas mórbidas o sexuales, estos lugares son algo oníricos, todo para enfatizar ese sentimiento de incomodidad y ambiente bizarro que trata de producir el juego, de una forma un tanto poética. Esto es en sí, la vista que varias personas tenían acerca del fandom de Sonic.
La incomodidad que varios fanáticos sintieron al jugar este minijuego en específico se puede comparar a la vista general que gente ajena al dichoso fandom veían o sentían al interactuar con contenido de este mismo. Al terminar el juego por primera vez desbloqueamos un nuevo escenario. En este estaremos presentes en el lugar donde se ubica el minijuego My Romate Sonic. Este minijuego puede ser algo complejo de interpretar la primera vez, pero en síntesis, se trata de la obsesión enfermiza por el erizo, donde toda esta atmósfera bizarra combinada con la música onírica quiere enfatizar la sensación de incomodidad, de la misma forma en la que muchos veían a los fanáticos de Sonic hace algunos años. En este minijuego también están presentes los fetiches, en medio de esa interacción romántico extraña con Sonic. Al Eggman terminar de guiarnos, nos dice que llegamos demasiado lejos, de la misma forma que varios usuarios en internet se hicieron infames por esto mismo, llevar su obsesión malsana con el erizo demasiado lejos. Ahora, estaremos dentro de Sonic, o más bien, entramos de lleno en esa obsesión cambiando la percepción de la realidad por esa idealización a la franquicia, una forma de escapismo al mundo ficticio de Sonic. Ahora nosotros somos los que correrán recolectando anillos en Green Hill Zone. Seremos la imagen retorcida de lo que el fan percibe que es Sonic y su franquicia. Mientras nuestro personaje corre sin rumbo, el teléfono que llevábamos en mano emerge del agua, para mostrarnos un último mensaje. Espero que sea esto lo que querías. Ahora para continuar necesito retroceder un par de minijuegos antes, precisamente a Eggman Origins, ya que, como anteriormente mencioné, este contiene muchas curiosidades y menciones directas a la ascensión y a la reencarnación, pero vamos por partes. ¿Qué es la ascensión? La ascensión es un concepto tanto bíblico, cristiano, espiritual como relacionable a otras doctrinas de similares características. Dependiendo de lo que estés tomando en cuenta varía lo que significa ascender. En la Biblia cristiana, se refiere a cuando Jesús se elevó en los cielos para sentarse en el lado derecho de Dios. Mas no es el único significado que se puede atribuir, dejando de lado la Biblia. El ascender puede ser visto como llegar a un estado superior al que te encontrabas anteriormente, así alcanzando un objetivo concreto, o dotando al usuario de nuevas características, de esta forma teniendo generalmente un mayor entendimiento de la realidad y mortalidad misma. Ciertos conceptos que valen la pena mencionar, ya que pueden llegar a tener relación con la ascensión según en lo que nos estemos basando. Está la reencarnación y la iluminación. La iluminación dependiendo puede ser el proceso previo a la ascensión, como una especie de llave que nos abre las puertas a conseguir este estado superior. Por otro lado, la reencarnación nos dice que después de la muerte nos encarnamos en otra vida como otro ser vivo. De esta forma, en cada encarnación sería posible ascender en cada una de estas. De todas formas, no hay una forma concreta de la ascensión, ya que este concepto fue adoptado por varias religiones, cultos, y un gran y largo etcétera. Asimismo, este concepto no se escapó de la ficción, teniendo distintas interpretaciones según el autor. Esto se puede ver en juegos de realidad alternativa como Venderunet o Kanye West 3030, por poner los ejemplos más conocidos. ¿Qué tiene que ver esto con Sonic Dreams Collection? Bueno, la ascensión no es un tema ajeno a este juego ni a su presunto arc. En el minijuego Eggman Origins, al completarlo se cumplirá una ascensión, la que esta misma se nos indicará y se registrará en un sitio web llamado Chao Garden, sitio convencionalmente inaccesible, a menos que accedamos a él por medio a una copia de la web archive. En este sitio se nos mostrará distintos nombres de usuarios junto a su número total de ascensiones. El ascender en el juego desbloquea nuevas interacciones dentro de Eggman Origins, así brindándonos nuevos diálogos según la cantidad de ascensiones que hayamos logrado. En la página podremos encontrar otros sitios como los de Arcane Keeps y el libro de visitas, el cual se tiene que usar la web archive para acceder. En esta página no hay algo relevante como tal, o por lo menos algo interesante de ver.
Entre curiosidades de las páginas relacionadas a este proyecto está la misma de Geog Exposet, que parecería ser dentro de la narrativa un intento de exponer los trapos sucios de la franquicia de Sonic, por eso mismo contiene como eje principal a Sonic Dreams Collection, que como recordarán se presenta como un juego perdido del erizo. Y eso es todo. Realmente es un poco decepcionante ver que al final, casi no hay nada de lo que hablar según la pequeña investigación que realicé para este video. Por eso mismo pensé que algunas respuestas se hallarían al investigar más profundamente en el juego. Debido a eso, decidí ver si podía explorar o salirme de los límites y paredes invisibles del minijuego Sonic Movie Maker, lo que ciertamente se pudo. Para lograr esto me tuve que hacer de un ítem, que es la bola azul, su nombre en los archivos es Football, la cual tiene propiedades de cambiar de lugar los objetos como colisiones de todo el mapa. Desbloquearlo fue realmente sencillo, aunque, para ser sincero me ayudé de un video para lograr esto. Básicamente en el nivel de la promoción, detrás del escenario se pueden encontrar un grupo de ananas, las cuales una de ellas al agarrarlas producirán un sonido de vidrio, esa misma hay que entregársela a Eleggy que se ubica en una plataforma por encima del escenario. Al dársela obtendremos este ítem, el cual cambia la experiencia de juego totalmente. Aprovechándome de esto, exploté la mecánica para salirme de los mapas y buscar detalles ocultos, así que empecemos en orden respecto a los niveles. En el primer minijuego, Backyard, si exploramos un poco en la esquina inferior derecha del mapa, nos podremos encontrar con un Eleggy, este mismo nos pedirá una pelota de fútbol americano, el entregarla nos brindará un nuevo diálogo, pero nada en especial. El salirnos del mapa no nos muestra nada relevante o importante. En el segundo, o sea el nivel de la promoción, no hay mayores secretos además de la fútbol que nos entrega el Eleggy ubicado por encima del escenario principal. En el tercer mapa, Hotel, será donde mayores secretos nos podremos encontrar dentro del mapa. Primero que nada hay objetos que se pueden mover como la luna, el traerla hacia el jugador al no tener colisiones, hace que la podamos ver por dentro, con lo que parece ser la textura de la esmeralda del caos verde y un ojo. Además por fuera tiene un Eleggy sobrepuesto con el cual no se puede interactuar. Como otros detalles la textura del camión hace referencia a la franquicia Shenmue, con una carátula fanmade de un recién revelado en esos momentos, tercer juego. En este mismo mapa nos podemos encontrar con un Eleggy el cual nos pide que le llevemos a Tails, el hacer esto hará que dropee un corazón en llamas. El salirnos del mapa nos puede mostrar algunas curiosidades como texturas o globos de texto inaccesibles con métodos convencionales. En el mapa Feeding, además del Tails que sale al darle demasiada comida a Sonic, nos encontraremos con un Eleggy secreto, de nombre King, el cual tiene como diálogo: "Nadie está tan caliente como yo, te lo aseguro". En el mapa Birthing, será donde mayores secretos nos podremos encontrar al salirnos del mapa. Primero al ir hacia Amy y Shadow, nos dirán, estamos orgullosos de ti. Al pasar hacia Eggman nos dirá, así que llegaste a mi área secreta. Toma un porro. Además de esto no hay más nada que hacer ahí dentro. El huevo detective retirado quien está fuera del mapa, nos dirá que dejemos a su familia en paz. El Eleggy solitario, nos dirá a veces vengo aquí a pensar por qué estoy triste, casi todo el tiempo. El 911 Eleggy, nos dirá que su casa se incendió y si le podemos llevar un ring, al hacerlo nos dirá, por vida. Ya en el mapa Cree, el acercarnos al Eleggy de la ventana, no nos dirá nada, pero tendrá un globo de diálogo a su derecha que dice, lo único que queremos es regresar al útero. Finalmente en el mapa Romates, nos podemos encontrar con varios secretos, uno de ellos es que en el Nokia podremos jugar al juego de Snake. Pasando a los Eggys el que está debajo del sillón, se llama Legal Eleggy, este nos dirá, no se te permite volver aquí. El Televisión Egg, nos dirá, no puedo alcanzar los botones perdí mi control remoto. Finalmente Floor Egg nos dirá, odio estar aquí debajo. De esta forma, concluimos con las curiosidades accesibles por medio del juego normal. El explorar este juego desde una versión de compilada en Unity, no me brindó información relevante, además de los nombres de ciertos objetos, niveles, o texturas y sprites. Pero lamentablemente no hay nada más.
Intentando hilar esta travesía, podría decir que el grupo Hedgehog Exposed se podría ver de dos formas diferentes. Mi primera interpretación es que Hedgehog Exposed es una forma de respuesta que trata de destapar lo que MG Studio había estado desarrollando en Sonic Dreams Collection. MG Studio es un reflejo de esa parte turbia del fandom de Sonic, es un grupo que estaría dispuesto a cumplir cualquier deseo por más oscuro que sea de la fanaticada, más podríamos decir que MG Studio es el propio fandom. Mientras vamos pasando de minijuegos nos podemos dar cuenta que las cosas van desde juegos aparentemente inocentes, hasta pseudo pornográficos, fetichistas y contenido cada vez más degenerado. Así y de esta forma MG Studio es una proyección en forma de un grupo que trabajó con Sega en múltiples juegos, de la misma forma que Sega tomó en cuenta las peticiones de los fans para crear contenido de la franquicia. Hedgehog Exposed se podría ver como los detractores del fandom que buscan exponer el contenido nefasto que es creado por la comunidad de Sonic en la vida real, nada más que aquí en vez de ser usuarios, son grupos presuntamente de desarrolladores o anónimos. ¿Qué tiene que ver la Ascensión con todo esto? Bueno, cuando el juego fue lanzado en la vida real, nos ubicamos en 2015 donde la franquicia de Sonic estaba pasando por el denominado período oscuro. Según varias personas, uno de los principales problemas de Sega era que estaban haciendo demasiado caso a la comunidad, con uso de fanservice desmedido en los diversos juegos y un intento de hacer las historias más serias u oscuras. Viendo este juego desde los ojos de quienes criticaban todo lo relacionado a Sonic durante esta época, puedo decir que el ciclo de ascensión y reencarnación hace referencia a cómo Sega sacaba juego malo tras otro, por la opinión del fandom. Aunque esto no me termina de convencer, viéndolo por otro lado, y ya que MG Studio se supone que eran los desarrolladores de estos juegos, se podría decir que el ciclo se ve representado en el contenido indigesto y basura que producía cierto sector del fandom, que en esa época se consideraba como la totalidad del mismo. El ciclo menciona como parte de sí, la ascensión y luego reencarnación, pero en ningún momento se llega a un nivel superior. Esto es porque el ciclo quiere representar un loop, un ciclo que no cambia nada, no estás ascendiendo a ningún estado, estás repitiendo lo mismo una y otra vez, las únicas diferencias son adiciones de pequeños diálogos, y creo que ahí está la clave. La ascensión en Sonic Dreams Collections quiere representar cómo el fandom se enredó en el propio contenido basura, consumiendo y adentrándose más al material de dudosa calidad creado por él mismo. La ascensión como concepto se presenta por primera vez en Eggman Origin, donde mientras el mensaje final nos dice que acabamos de ascender, la cámara se eleva para mostrar un looping en primer plano, una representación del ciclo sin salida. Por lo que se podría ver cómo, a pesar de existir rasgos virtuosos en el fandom, la propia fanaticada decide desaprovechar su talento y virtudes, para hacer contenido basura tras contenido basura, terminando en un estancamiento perpetuo. El corazón en llamas. El corazón en llamas puede ser una representación de uno de los símbolos cristianos más reconocibles globalmente, el Sagrado Corazón de Jesús, que básicamente representa todo el amor que Jesús le tiene a sus discípulos y a la humanidad. La entrega del corazón es un simbolismo y expresión a la entrega de todo su amor, en este caso, a lo que Sonic como franquicia pueda dar. ¿Los Eggies? Los Eggies son la mascota del grupo MG Studio, pero también pueden ser una representación y metáfora de los fanáticos de Sonic. No es ninguna sorpresa que ellos estén presentes en la mayoría de los minijuegos, siendo espectadores y a veces participantes de los mismos. En base a los diálogos que ellos nos dicen, puedo decir que representan distintas clases de personas que son parte de esa comunidad. Desde los comentarios fetichistas, extraños, o relativamente normales, son una representación de una amplia gama de fanáticos. ¿Por qué son nuevos? ¿Y por qué se puede llegar a relacionar con Eggman? Como sabemos, el minijuego en donde nos podremos encontrar con una gran cantidad de Eggies es Eggman Origins, juego que se trata de Eggman, y bueno, el ser nuevos es el estar estrechamente relacionados con el Doctor, su relación con él mismo es por ser sus engendros, discípulos o seguidores, siguiendo al villano de esta franquicia, ya que el contenido que como fandom genera o consume, afecta negativamente a la visión general de Sonic, ayudando al Doctor con su objetivo de acabar con él. Por eso mismo la ascensión es un ciclo que al repetirlo reiteradas veces aparecen más Eggies, nuevos diálogos, el ascender es darle mayor poder a Eggman para generar más contenido basura sobre Sonic, lo que es igual a crear más Eggies, más fans de Sonic, lo que en sí mismo es la condición para hacer que Sonic como imagen sea cada vez más deteriorada. ¿Cierto? ¿Es eso lo que significa? Honestamente, resolver misterios del internet no es lo mío.
Sonic Dreams Collection no es más que una parodia. Pese a que me guste la idea de una historia oculta, y que las páginas como los programas secretos sean algo que nos desvele datos ocultos, lo cierto es que no hay más de lo que se vio. Tal vez todo este tema del ascensionismo sea de por sí una parodia a esas historias que quieren ser más complejas y profundas de lo que realmente son, llegando a un grado de pretensión y soberbia. Cosa que en sí, es este video y análisis realmente. Lo que puedo decir, es que investigar este tema fue algo muy interesante y hasta podría decir divertido. Hace bastante tiempo no encontraba un tema donde se requiera algo de investigación o indagación que realmente me apasionara el adentrarme en páginas como en los archivos internos de un juego. Más allá de que mi pequeña investigación terminó un tanto decepcionante, puedo decir que este es de los proyectos artísticos más divertidos e interesantes que tuve la gratitud de experimentar, aunque sea algo de hace casi unos 10 años. Se siente casi como un juego eterno, sus misterios y curiosidades que podés encontrar regadas dentro de los minijuegos, como en sus archivos y páginas webs, lo hace sentir casi como una experiencia interminable. El descubrir algunos de estos detalles por mi cuenta, fue una experiencia sumamente grata y divertida. Este juego sabe encarnar perfectamente esa atmósfera extraña de sueños y de algo surrealista. La propia idea de esta experiencia como un grupo de minijuegos parece sacada de un sueño extraño, lo que sin dudas nos deja explorar e interactuar con un sinfín de detalles que hace que el juego se vea y sienta infinito, como si no supieras lo que podría suceder después, si el salirte de los límites del mapa pueda brindarte un secreto o algún puzzle que resolver. Muy pocas veces sentí la necesidad de exprimir un juego hasta su límite, o más bien el límite en que yo me sienta satisfecho. Pero bien, lo que el juego se encarga de retratar a lo largo de sus minijuegos, es la obsesión, y la desconexión a la realidad con métodos escapistas, que se tornan cada vez más en una cárcel de decadencia y degeneración para quien se sumerja en esta. Lo que Sonic Dreams Collection nos quiere demostrar es la imagen o un reflejo del fandom de Sonic por aquellos años, por eso mismo la sátira que planteó este juego fue rápidamente entendida por todo el mundo, y no es para menos, todo el juego está planteado y ejecutado de una forma muy inteligente. Por eso mismo varios fanáticos de esta franquicia cuando el juego adquirió popularidad lo vieron como un ataque directo a ellos y a sus gustos, cosa que no era el propósito en absoluto. Sonic Dreams Collections como obra artística, retrata a la perfección los sentimientos y elementos que hacían arquear una ceja, o hacer sentir una profunda incomodidad con respecto al fandom. Como dije brevemente en la introducción del video, no todo el fandom era así, más bien en mi opinión siempre percibí este contenido como una minoría, aunque, por más de ser minoría era realmente incómoda o repugnante. El fandom de Sonic en su actualidad no es lo que una vez fue, sí, obvio que sigue teniendo sus partes raras y malas como todo fandom grande, pero la gente de este mismo lograron madurar al paso de los años, dejando atrás los comportamientos tóxicos, aportando contenido de realmente provecho y que incentive a la retroalimentación como inspiración mutua, lo que para mí debería de ser un fandom. Fanbases como la de Undertale, Minecraft, y demás, lograron esto mismo también con el transcurso del tiempo. Así que ¿cuál es la conclusión real de todo esto? Realmente no tengo idea. Solamente hay que disfrutar de nuestra estancia en el internet, separando y manteniendo límites claros acerca del contenido que queremos consumir y los que no debemos de tolerar en lo absoluto. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias por ver este video, sobre los sueños y el arte.